Hi, it's Paige of Jeff and Paige. I'm so excited. It's Thorne Thursday. We are going to make some nature art using objects that we find out in nature. And you'll also need paper, crayons, or something similar. I have these oil pastels that I'm going to use today. Let's go. Hola, mi nombre es Miguel de Thorne Nature, Jóvenes de la Naturaleza. Y recuerda, como todos los jueves me uno a Jeff y Paige para juntos hacer nuestro reto de todos los jueves, hashtag cada día afuera. Recuerda subir tu foto o tu video a las redes sociales en Facebook o Instagram con el hashtag cada día afuera. ¿Okay? Aquí estoy con Diego hoy en la actividad de hoy, como todos los jueves, para hacer cómo vamos a frotar hojas y hacer arte en la naturaleza. Así que síguenos. Recuerda, hashtag cada día afuera. Adiós. I'm hiking. I'm hiking. I'm gonna take you to one of my favorite neighborhood spots, through our field and out to the creek. Here we are, walking up to this special place near our home. This is the green pipe. There's water running through it today. Sometimes there's not. Sometimes there is. We never know what we're gonna find. And down here is the creek. And our friend, the willow. Now that I'm here, I'm gonna look for some nature objects to do nature object rubbings. It might be leaves, although I'm finding it hard to find leaves right now that will make great nature rubbings. So I'm also gonna use the bark of this tree, which I don't even have to bring home with me, some sticks, some rocks, and I did find this branch of leaves that are green that fell down on its own, so I feel okay about using these leaves as well. Let's go. Now it's your turn. Happy nature explorations, crafting and exploring wherever you are. See you soon. Y aquí me encuentro en la naturaleza. Vamos a hacer arte. ¿Y cómo? Te voy a enseñar cómo podemos frotar hojas. En esa actividad es sencilla. Solo necesitas una superficie concreta, sólida. En este caso tengo mi tabla con mi papel. Y puedes utilizar los colores primarios. Me gusta el rojo, azul o amarillo. En este caso, junto a Diego, bye Diego, voy a ver, recuerden agarrar objetos, plantas, hojas de la naturaleza que ya hayan sido, que estén muertas, o estén en el suelo. Recuerda que no podemos arrancar hojas de los árboles, pero sí podemos hacer arte. Esta hoja tiene diferentes formas, diferentes venas que esta otra. Y podemos ver en nuestra actividad cómo podemos hacer arte. Recuerda, vamos a agarrar nuestra hoja. Y voy a frotar con tu color favorito. Yo lo voy a hacer con el rojo. Suave. También puedes hacer diferentes diseños, incluyendo otros colores. Ahí tienes tu arte de la naturaleza. Recuerda subir tu arte, tu video con tu actividad en la naturaleza con el hashtag cada día afuera.